Puede ser el día de la revolución de las conciencias. Puede ser el 1 de julio, el día del triunfo del pueblo. O puede ser el día de la verdadera democracia. Como lo queramos nombrar. Ahí le pido a nuestros dirigentes del partido que hagamos una consulta. Pero en realidad es el Día del Pueblo de México, el día de la revolución de las conciencias. Ese día triunfó no solo Andrés Manuel López Obrador, sino triunfó un movimiento que luchó por décadas, histórico, y que dio ese triunfo a nuestro pueblo. Fue un momento en donde el pueblo de México dijo basta. Basta al viejo régimen neoliberal. Solo me interesa si es día de asueto y también es día en el que se prohíbe de manera tácita escuchar una vez más a Eugenia León. Va. ¡Ya! ¡Ya! 4T, Suficiente. no puedo más. No puedo más con Eugenia León. Suéltanos. Listo. Es momento de hablar de los 100 días de Andrés Manuel. Ya estamos instalados en el 91. El día de hoy es 2 de julio. No sé por qué me suena como que es importante 2 de julio. Pues es que eran las elecciones, ¿no? No, pero no hay... Hoy hace 24 años salió el PRI del gobierno. Sí, por 2 ejemplo. de julio, claro. ¿Y no hay una fecha cubana? También medio... ¿6 de julio? No sé. El 6 de julio es el canal 6 de julio del Halconazo. Ah, mira, el Ah, halconazo. el halconazo. ¿El halconazo 6 de julio? No. Ya me hiciste dudar. Septiembre, ¿no? No, ¿junio? Perdónenos, no sabemos nada ¿Nos de puedes decir historia. cuándo es el halconazo y nos puedes decir qué se conmemora un 6 de julio? Mi querido Fray Fernando, Y un mientras... 2 de julio. Mientras que nos lo digan todos los de los comentarios. Sí, mientras tanto... Efemérides, ahora. Entréguense al lodo, queridos amigos, y dejen sus comentarios aquí abajito, se los vamos a agradecer muchísimo. Es momento de hablar de los 100 días de Andrés Manuel. Como bien saben, nos instalamos ya en el día 91. Es 2 de julio, el día en que se graba esta emisión de Honores a la Bandera, y tenemos que hablar del 6º aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el primer triunfo presidencial de Morena, y también tenemos que hablar de transición, tenemos que hablar de PRI, de partidos hegemónicos, de diferentes décadas, tenemos que hablar de Villanos. 24 años de la transición. Así es, sí es un 2 de julio, pero del año 2000. Ujú. 1 de julio, ¿no? No, 2 de julio el empieza la 2 de transmisión. julio Ujú, gana, del año 2000, gana Vicente Fox Ujú. la presidencia. ujú. Primer candidato de un partido que no fuera o no hubiera sido el PRI Ujú, en algún momento. ujú. Y es la fecha que muchos marcan como la transición democrática en México y que ya a toro pasado Ujú. se ha ido transformando a la transición partidista. Ajá. Porque eso de la democracia todavía no se está quedando medio coja. ¿No? Esa democracia todavía. ¡Ay! ¡Ay! Democracia, pues tampoco. Perfectible. Ajá, ¿no? perfectible. Es que es un ejercicio perfectible, ¿no? Forzosamente. Creo que debiera Con serlo. áreas de Ajá. oportunidad. Claro. Tiene áreas de oportunidad. Exacto. Sí. Odio esa frase. Sí, así, Foda la democracia, así- por Oye, favor. sí. así como mucha gente habla de la crisis como una oportunidad, pensemos la democracia como una crisis que da oportunidad. Yay. Ahí está. Exactamente, ¿no? Después vinieron, como todos sabemos, el sexenio de Vicente Fox, el sexenio de Felipe Calderón, el regreso del PRI en el 2012 Ujú, y en el 2018 el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ujú, que fue lo que todo el morenismo ayer y lo que sí marca como un parteaguas también de el primer gobierno de izquierda ujú. en México. Ahí está. ¿No? ¿No? Sí, es con enfrenón rápido y furioso, ¿no? Como de izquierda. De izquierda ¿no? y Sí. metieron el freno de mano. Exacto. Ahora, Izquierda, ay, que creyeron. en ese sentido, a ver, ¿ya tenés respuestas? Tenemos Primero que efemérides. nada, para nuestro acervo cultural, Ajá. fue el 10 de junio el halconazo. Ah, El halconazo 10 de junio. Ya pasó. ya Ahí tomamos está. nota. Ajá. 2 de Ajá. junio pasaron muchas cosas. Ujú.
pero entre ellas, Boca le ganó a Santos una final de Libertadores. 2 de Oye. julio, ¿no? 2 de julio, ajá. Ah, no esperes. Qué grande eres, Fray Fernando. Y- Sí, por favor, compártenos. En 2006 fue cuando Felipe Calderón y AMLO se declararon presidentes, los dos. El 2 de julio. El 2 El de julio. 2006. Ahí está. Ajá. ¿Y el 6 de julio? Ah, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en un 6 de julio A en ver, Cuba, por búscate el ejemplo? 6 de julio. O en algún lugar, porfa. Cuba. Gracias, amigo. Don Ramón. Ahora, ¿qué es la transición, queridos amigos? Vámonos rapidísimo porque esto no es Clio, por suerte. ¿No? Si no hubiéramos tenido que empezar. Por ahí del 2000, un señor con lentes que fue tu presidente, querido amiguito, llamado Ernesto Zedillo, dijo: ay no, esto está insostenible, esto ya es monolítico, esto es inabarcable. Ay, qué Hay demasiados ojos sobre nosotros, queridos amigos. Es momento de pasar la batuta, es momento de generar un ambiente sano, entre comillas, democráticamente hablando. Señor, ¿para y quién es el dedazo? asumiendo Ay. que hay discusiones históricas en este país alrededor del voto, convoquemos a la ciudadanía para hablar sobre algo que a partir del siguiente año se llamará la transición democrática. Chan, chan, chan. En ese sentido, el señor Ernesto Zedillo Ponce de León, Sí. ahí está, señor Ernesto Zedillo Ponce de León, clausura lo que en este país se llamó como el partido único, la dictadura perfecta, etcétera, La dicta blanda por la ahí. dicta blanda, etcétera, etcétera, etcétera. El priismo Los más de vieja dinosaurios. escuela, los famosos dinosaurios, todo ese tipo de conocimiento vernáculo de la democracia nacional viene justamente de ese tipo de priismo que cuenta entre sus grandes luminarias a personajes tan emblemáticos como el general Lázaro Cárdenas, como Díaz Ordaz, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Luis etcétera. Echeverría. Luis Echeverría, López Portillo, etcétera, Estrellas. etcétera. Estrellas Mm. en el panorama nacional. Ahora, la transición comienza en el 2000 con el triunfo de Vicente Fox. Se desplaza hacia el triunfo de... Yo pondría la transición empieza un poco antes, en lo que mencionaba Xavi, en la negativa del doctor Zedillo a decir, Nel, yo no escojo. Ajá. O sea, tu partido, hazte bolas, güey. Ujú. Yo ya me voy, a mí ni me digan, a mí ni me vean. Que además sí estaban, ¿no? Como Ustedes de, ay, háganse bolas, vean cómo eligen a quien sigue. ¿Por qué? quién van a Porque escoger? un concepto que también es reconocible en nuestro gran panorama, el del dedazo, era parte de esa conversación del Partido Único de México. Que era que el partido, el presidente saliente elegía a quién le iba a suceder. Ajá. Ahora, Normalmente cuando era gana... como alguien, ¿no? Como el- No forzosamente. ¿No? No ¿Podía ser forzosamente. quien sea? Sí, quien quisiera el presidente. Bueno, El claro. presidente era una figura de poder incuestionable que funcionaba como casi padre de la patria, Sí. amigo de los sindicatos, amante de las madres, compañero de los compañeros y enemigo de los enemigos. Muy enemigo. Muy claramente. Y hay un referente muy claro que es el proceso democrático del 88 con Carlos Salinas, en donde Carlos Salinas gana una presidencia ya en un ambiente de crispación electoral muy claro y que evidentemente da una invitación a empezar a comenzar a pensar una democracia entre comillas real en México. Después, con el triunfo de Vicente Fox, durante su sexenio, pues nos damos cuenta de que tal vez las cosas no están cambiando tanto como la palabra democracia prometía. Ujú, exacto. Y viene una siguiente, si saltamos de elección en elección, viene una de las elecciones más controversiales que ha tenido este país, en que, como bien nos decía Fray Fernando, en el 2006, dos candidatos, se declaran ganadores de la contienda. Un probado fraude electoral Sí. coloca a Felipe Calderón como sucesor de Vicente Fox. También otra vez tras una serie de tensiones internas al interior del PAN, Ujú. ¿no? Que si tenía que ir Santiago Krill, que si no, que si el dedazo, que si Felipe Pobre Calderón Santiago se Krill. coló ahí y le ganó, le comió el mandado y se quedó con la candidatura. Ujú. Y vino el terrible sexenio de Felipe Calderón que nos bañó de sangre. Sí. ¿Hubiera sido mejor con Krill?
¿Quién sabe? ¿Quién ¿Hubiéramos sabe? tenido mala suerte solamente? No, imagínate, si con Calderón nos fue como nos fue, con Krill todos ahí, todo el país bajo la mala estrella Ajá, de Krill. como con una nube negra Ujú, todo el sí, tiempo. todo el tiempo. Ahora, el panismo nunca tuvo esta estructura lineal vertical para construir a un sucesor, ni tampoco logró construir un proceso interno que le funcionara para construir una candidatura fuerte. Ujú, Ujú. Y en el 2012 acabaron con Josefina Vázquez Bota en la boleta, ujú, lo que representó el regreso del PRI a la silla presidencial, ujú. con Enrique Peña Nieto, que básicamente era un títere, una cara bonita a la que le cantaban Enrique Bombón, te quiero en mi colchón, Ahí está. y que básicamente le construyeron una historia de telenovela Ujú. patrocinada por Televisa. Muy literal. Ahí se rumora que Televisa le dio a escoger entre 3 actrices para Sí. que fuera su esposa. ¿Cuáles eran? ¿Te Adela acuerdas? Noriega, ¿no? No, Lucero, Angélica Rivera y Patricia Manterola. Ay, Pati Manterola. te ¿Y cae. no eligió a Lucero? No. ¿Por qué no elegirías a Lucero? Ahí empezó, o Qué sea, bruto. red De hecho, flag, no sé si se O, acuerdan. sea, o le sacaba de onda lo de Mijares. No sé si se Porque acuerdan. tiene una relación rara Lucero y Mijares, ¿eh? También. Solo son muy O sea, cercanos. si eres Son tan amigos. chaparrito como Peña Nieto es. No, por sentirse él inseguro. Ah. Imagínate que un oso como Mijares te toca la puerta y dice: vengo por mi chiquita. ¿Me la mandas, por favor, Enrique? Por mis Y este güey gemelos. pensando así como: ¿ya le viste los pies a Mijares? Con razón Y son ya, tan amigos Lucero. y caminando por los pinos así como: "Opa, ya le viste la talla de los zapatos. ¿Por qué anda locura". tan de malas el Oye, presidente? Lucero, no Vino quiero Mijares. ser, Se les no cortés. quiero ser. Ya sé que esto es un arreglo, pero... Pero bueno, sabemos que necesitamos todo era una pantomima, terminó su mandato, se divorció de inmediato. Vive tranquilo en España. Que ahí Dijiste unos fue buenos tercios. el regreso del PRI fue también una artimaña del poder económico en México que rogaba por seguridad y porque este país recobrara cierta calma. Ujú. Y no. Aunque la estrategia de seguridad no ha cambiado, hay que decirlo, en sexenios y sexenios y sexenios que han pasado. Pero el regreso del PRI al poder, con todo lo que nos dolió y todo lo que significó simbólicamente, no fue de ninguna manera el regreso de ese PRI Ujú. que había dejado, que había recibido Salinas, por ejemplo. Sí, y que incluso Salinas encumbró aún más, ¿no? Recibió un país un poquito de baja autoestima después del periodo de Miguel de la Madrid y López Portillo, Luis Echeverría, periodo de crisis, periodo de bonanza económica y crisis económica paralela, ¿no? Sí. Y que Carlos Salinas, asumiendo su responsabilidad histórica de ser un villano, pues se encumbra en otra dimensión, ya empujando al país hacia el neoliberalismo o instalándolo muy claramente. De hecho, la foto que ustedes pueden ver aquí en nuestros fondos, que llegará, de hecho, ya que después de Miguel de la Madrid, de hecho, es Carlos Salinas. ¿Con quién? Con ese cachetoncito. ¿Quién es? ¿Quién es? Carlos Slim. Carlos Slim. Comprando. Eterno. Claro. Comprando, sí, ya un poquito, ahora está un poquito más delgado, más cuidadito. Regalándole teléfonos Se fue a de pasar México. con Sofía Loren, ¿no? Ah, sí. Pues claro, pues lo puso a dieta, ¿no? Pues es que no puedes pasearte ahí con cualquier Con Pues persona. Sofía decir Loren, así, no, Sofía Loren, pues ¿no? te lo piensas 2 veces, ¿no? Mira, Pero me bueno, en caes fin, muy bien. ese es el pequeño recorrido y eso es lo que tenemos que entender como la transición. ¿Por qué? Porque también junto a la transición, de repente llega un personaje a nuestras vidas. Al mismo tiempo, muy claramente, que se llama y se llamará Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y en el 2000 Andrés Manuel López Obrador comienza a gobernar la Ciudad de México. Y es como el gran salto a los escenarios Ujú. nacionales, ¿no? Ajá. Él que venía de una gran carrera política en Tabasco y de Ujú. una lucha intestina con alguien como Roberto Madrazo Ujú. en Tabasco. De hecho, su primera ruptura con el PRI viene por la candidatura Ujú. a la gobernatura de Tabasco. Ujú. Y él salta a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que además hereda de Cuauhtémoc Cárdenas, Ujú. Que fue el contendiente a la presidencia contra Carlos Salinas. y que era el gran opositor de... La gran cara del movimiento democrático en México. Sí. Ajá. Ujú. Y digamos, le da esa estafeta a Ujú. Andrés Manuel López Obrador. Y desde el año 2000, Andrés Manuel López Obrador se convierte en una figura a la cual recurrir en términos de oposición. Ahora, ¿qué estamos recordando y en dónde nos estamos instalando el 1 de julio del 2024? No estamos, tristemente,
contradiciendo a la doctora Claudia Sheinbaum, celebrando nada. Claro. Estamos reconociendo que llevamos 24 años de la mano de un solo individuo. Presos no de 6. la cárcel de sus besos. 24 años. Presos de la cárcel de sus besos. Sus besos. De Andrés Manuel. De su forma de hacer eso. De su forma de hacer eso. Ajá, ahí está. Así es. Ya acabamos. Muchas gracias a toda la gente. Llevamos 24 años de la mano de Andrés Manuel. 3 elecciones, la gobernatura de la Ciudad de México, la presidencia y en 2024 Andrés Manuel López Obrador termina su vida pública, en teoría, aplica la Washington y se retira. 6 años que estaremos discutiendo y estaremos hablando a lo largo de estos meses, sin duda, pero que nos tienen que hacer entender desde otro lugar esa palabra transición, ¿no? Porque ahora que ha ganado Morena de manera apabullante y que diferentes comentócratas y editorialistas del mundo han empezado a hablar de las posibilidades de el nacimiento de un partido hegemónico, de la instauración de lo que que es como un dilo del otra vez, regreso dilo otra a vez. algo que en algún momento se conoció como el maximato en México, por Ajá. ejemplo, que búsquenlo en Google, y que Llevaron historia. ahora podríamos recuperar. Hablando de eso, sí tenemos que preguntarnos si no es más bien que desde ayer y hacia hoy tendríamos que estar reentendiendo la palabra transición, ¿no? Y si Andrés Manuel no es más bien un producto completamente marcado por el periodo, o más bien nuestra vida democrática bajo su sombra está completamente marcado por el concepto transición, y que si defender la transición, y esa es una pregunta que igual me gustaría que contestáramos o tratáramos de contestar, defender la transición a ultranza no es también negarse a la posibilidad de que la transición no forzosamente llega a donde uno quiere que llegue, y que tampoco tiene que ser interminable, Claro. ¿no? Ahora, que la transición aterrice en algún lugar no forzosamente quiere decir tampoco que siempre aterrizará en el autoritarismo, porque sería un poco ingenuo asumir eso, teniendo ejemplos por todos lados, pero también podríamos decir las transiciones han aterrizado en autoritarismos, ¿no? Sí. Yo creo que yo lo vería al revés. Yo vería la transición como un momento muy específico. Sí, corto, O sea, es de hecho, ¿no? corto, y la transición fue una transición partidista. Ujú. Pasamos de tener un partido único en el poder a más partidos en el poder, Ujú, ¿no? Incluyendo al que antes era único. ujú, Yo dejaría en ese punto la transición. ujú. Y más bien lo que se ha ido construyendo es qué estamos tratando de entender como democracia. Ajá. Y en esos ires y venires de tratar de entender qué es la democracia, es donde sí podemos caer en lugares conocidos de ¿será que esto es autoritarismo? Ujú, ¿Será que esto es antidemocrático? ¿Será que esto es neoliberal? ujú. Pero no hablar de bloques históricos que se repiten, porque ni siquiera el PRI es el mismo PRI, Ujú. sexenio tras sexenio. O sea, ni siquiera el PRI, siendo el PRI hegemónico, era el mismo durante todos los años que estuvo en el poder, durante los 70 años que estuvo en el poder. Ujú. Y Morena, creo que en este momento, por más poder que acumule, poder político que acumule, tiene una distinción bien particular, que es en 2024, si todo sale como se ha hecho público hasta el momento, el presidente se va a retirar de la vida pública, y entonces va a En perder... 2024, ¿no? En el 2024, perdón. Sí. Va a perder la figura central. Ujú. Entonces, nada más por ese retiro de la vida pública, el poder de Morena se va a tener que repartir entre otras manos. ¿Cuáles? No lo sabemos. Ajá. ¿Cómo? Tampoco lo sabemos. Ya se verá. Y una pregunta fundamental es, ¿sobrevivirá Morena? Así es. Y por otro lado es también qué le beneficia a nuestra joven democracia Ujú, que haya ese tipo de tensiones. ujú. ¿No? Si hay una tensión en el PRI que nos da el chance de la transición partidista, y después hay una tensión en el PAN que provoca el regreso de un partido, ¿qué nos va a traer la tensión en Morena? Ujú. ¿No? Y de qué manera se van a empezar a repartir las fuerzas políticas. De ahí al nivel del debate político es otra cosa. O
sea, sí podemos Sí. decir, no, pero ¿quiénes? Y qué horror, va a estar Monreal. No, o sea, esa es otra discusión. O sea, ¿quién conforma la clase política? Es otra discusión. Pero en términos en términos históricos de partidos y de la construcción de la democracia, yo creo que nos encontramos en un momento muy distinto y que la transición ya la pasamos. Sí. Ya sucedió. Ujú. Y ahora más bien es una construcción de la democracia que creo que eso sí tendría que estarse transformando constantemente. Sí, claro, porque a mí me ha desconcertado, por ejemplo, el mundo editorialista de televisión, ¿no? Como la transición ha fracasado, Ah, sí. ¿no? Ese lugar en particular, refiriéndonos muy claramente al 6º aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ¿será que una transición democrática fracasa cuando la manifestación democrática de un país es tan intensa como la hemos visto en los últimos 6 años? Sí, no. ¿Y acaso no es la democracia también un magneto para generar figuras como las de Andrés Manuel López Obrador? Pues sí. ¿Y no es acaso Andrés Manuel López Obrador uno de los más fervientes demócratas de este país? Claro que no. Claro que no, no lo es, ¿no? Sí, Dependiendo no. de lo que tomemos por democracia. Pero es ideal, es un defensor del ideal de la democracia. O sea, No, es que- es un absoluto guerrero de los ideales de la democracia, de los demócratas mexicanos. Y de la anticorrupción Y y, de la todo, pero tampoco es anticorrupción. mago el güey. O sea. O sea, y tiene sus debilidades personales, ¿no? Y claro, tiene sus sistemas de pensamiento. Si ustedes vieron Intensamente 2, Sí. tiene claro su sistema Su moral, estructura de ¿no? Su valores. estructura de valores, etcétera. Pero en la esencia, en el texto, en el espíritu, no estamos celebrando ayer. Si es que alguien lo celebró, por cierto, más allá de Eugenia León y de Eugenia Regina no podía Orozco, parar. seguramente no Clara pueden Brugada parar. hubo gran aforo en Los Pinos. Sí. Clara ¿Gran Brugada- aforo? Bueno, no es el Zócalo, pues, No, pero ay, sí, no, los Claro. pinos se ven llenos con 15 personas. Sí. Nosotros lo hemos hecho, por cierto. Ajá. Pero. Clara Brugada estuvo de fiesta el fin de semana. También estuvo en la marcha por el orgullo. Ah, sí. Ujú. Ah, pues Fue ahí con está. Ernestina. Entonces, en ese sentido, creo que es un poquito contradictorio y también otra vez la comentocracia se queda en un lugar medio paupérrimo porque una de las cosas que podríamos decir, señalar y criticar claramente de la reciente comentocracia, que por cierto yo señalo muy claramente en términos de que fueron de los principales responsables de que Claudia Sheinbaum generara esa cantidad de atención y votos, Pues sí. es que sean incapaces de reconocer el periodo democrático en el que estamos y que le sigan diciendo transición, ¿no? Sí. Cuando en realidad López Obrador, Morena son conclusiones muy claras de algo que se llamó transición en algún momento, ¿no? Déjenlo ir. Y que la vida política de este país, nos guste o no, está ligada a este señor Claro. y este señor que ha decidido, porque pudo haber decidido lo contrario y lo hubieran aceptado, este señor ha decidido irse a su rancho. Tener un teléfono a la mano, evidentemente, pero ha decidido irse a su rancho. Ha decidido imitar el ejemplo de esos otros famosos, ¿no? Y bajo esa premisa, tal vez nos queda pensar en términos de, no tanto de cuál es la democracia mexicana, sino qué democracia mexicana queremos, ¿no? sí, yo creo que, Andrés Manuel tampoco nos hace un favor al retirarse y no querer repetirse, ¿no? Ujú. Pero creo que No, pero pudo haber dicho sí, sí. no. Pero digo, no pensemos que porque pudo ser peor, esto lo que hay no es, Ujú, no es riesgoso, ¿no? ujú. Creo que me llama mucho la atención a mí de la comentocracia que pese a insistir tanto en una construcción más allá de la elección, estén tan enfrascados en un resultado electoral Ujú. y no en la discusión que construye la democracia y que tendríamos que empezar a pensar cómo es que estamos consiguiendo esa democracia. ¿Únicamente emitir un voto? ¿O que existan las condiciones de justicia social para tener un voto razonado? Claro. ¿No? Que esa es Ujú. otra cosa y otra discusión Sí. muy importante, ¿no? Sí, porque en este país democracia tiene que ser sinónimo de futuro, Ujú. ¿no? Ay. Y en ese sentido, seguir hablando incluso de tal vez
bajo esa premisa, entender como la fiesta del pensamiento mexicano. ¿Qué es lo que dijo la doctora? El día de la revolución de las conciencias. Tal vez es entendible en términos de que cuando las cosas se eternizan, también se terminan, ¿no? Sí. Y tal vez si ayer hubo una fiesta es porque se terminó algo. Y lo que es muy claro es que se termina el periodo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y tal vez nosotros decimos en este momento, ¿cómo es la democracia después de Andrés Manuel, Gaby, por ejemplo? En México, la democracia en México. Yo creo que es una democracia en México que existe, y eso ya es decir mucho, ya en el imaginario de mucha gente. Eso. Pero que todavía le falta materializarse en muchas cosas. Ujú. Y es una democracia hambrienta, y hambrienta, creo yo, de una mejor clase política. Ujú. ¿Morena es el nuevo PRI? ¿Hay forma de decir una cosa como esa? No. No. No, porque creo yo que a esta democracia, y a eso voy con la clase política, está pidiendo algo más que los partidos políticos que tenemos. Ujú. ¿Tú, Sabi, cómo encuentras a la democracia después de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México? Posible. Posible, Y si no, genial, León. ¿no? Y sí, por favor, Eugenia, ya. Pero sí, posible, ¿no? No, sí. O sea, sí fueron muchos años sin posibilidades de acceder a una democracia ni a opciones, ni Sí. siquiera. Tal vez una de las cosas que yo celebraría, por ejemplo, si tuviéramos que celebrar el día de ayer, no lo creo. Bueno, cayó el lunes, igual lo hacemos. Es ese lugar, ¿no? En donde sí hay una sensación para muchas personas, no para todo el mundo, que parece que Andrés Manuel vulgariza un poco la democracia, la lleva hacia ese lugar en donde le dice a un montón de gente, tómala, ¿no? Es tuya. Es tuya, haz lo que quieras con ella, ¿no? Eso es muy peligroso también, pero sí la saca de ese lugar de solamente con cierta ropa, solamente viviendo en ciertos lugares, solamente Con tales estudios. con tales estudios, eres capaz de vivir Opinar. los beneficios de la democracia. O de decir que es ¿no? un régimen democrático. Exacto. Sí. ¿No? ¿Tú crees que Morena es el nuevo PRI? No. No, para nada. Y además, ¿qué nuevo PRI? ¿El de Peña o el de Echeverría? ¿O el de Echeverría? ¿O el de Alito? Ay, no. Ok, Todo menos el no. delito, mejor. Para hablar de partidos hegemónicos, para hablar de autoritarismos, tenemos que dejar que la historia pase, ¿no? El problema de eternizarse en esos miedos y tratar de instalar esas conversaciones es que son completamente inasibles, no hay forma de, sobre todo si tus referentes son muy claros, ¿no? No hay forma de comparar, tal vez las personalidades sí, pero no hay forma de comparar el mandato de Andrés Manuel López Obrador con el de Luis Echeverría, No. ¿no? Y ahí se acaba la conversación de Denise Dresser quejándose de que no supimos agradecer que se rompieron las cadenas. Que nos quitaron. Que nos Sí. quitaron las cadenas, ¿no? Parte de las consecuencias de la transición es la nación, el nacimiento del Instituto Nacional Electoral, que en su momento era el Instituto Federal Electoral, etcétera, etcétera. Ahora José Woldenberg detesta, ¿no? A la democracia mexicana, ¿no? Le parece pobre, ¿no? Ahora toda la gente que firmó el Pacto por México, está muy incómoda con la voluntad popular, ¿no? Y tal vez la gran lección de estos 6 años con Andrés Manuel es decir, así es la democracia, amigos, ¿Qué no están viendo? Abren la ventana. ¿no? Yo le diría, así puede ser. Ujú. Y también puede ser de otras maneras. Ujú. ¿No? La Ya democracia será. es posibilidad, como decía Xavi, la democracia es futuro y la democracia genera a personajes como Andrés Manuel, pero genera otras tantas cosas. Listo, señoras y señores, 6 años del triunfo de Andrés Manuel, un 2 de julio, un 1 de julio, bueno, del 1 al 2 de julio del 2018. No cambió este país, ya había cambiado y el día de hoy lo estamos recordando. Seguimos pensando estos 100 días de Andrés Manuel. Ustedes déjenos sus comentarios. ¿Qué piensan de estos 6 años con Andrés Manuel? ¿En dónde estaban la noche del 1 de julio de 2018? ¿En dónde estaban? Cuéntenos, déjenos aquí en los comentarios. ¿En dónde te agarró la democracia? ¿En dónde te...
¿Qué estabas haciendo? Oye, amiguito de honores a la bandera, oiga, bandera, ¿en dónde los agarró la democracia? ¿A ti dónde te agarró la democracia, Fer? No me acuerdo. ¿A ti, mi querido hermoso? No se acuerda, mira, imagínate. ¿A ti, Gaby? A mí en esta cabina ¿A mí también? y después en el Zócalo. Así es. ¿A ti dónde te agarró la democracia? En el Zócalo. Ahí está. Listo. 2018. ¿Cómo? ¿Tú estabas esperando el resultado en el Zócalo? No, bueno, estaba en mi casa y luego fui al Ah, Zócalo. ya. Creo que estaba en una fiesta yo. Ahí está. Y después Y- fuiste... ¿La fiesta de la democracia? ¿Acaso?